Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinatos, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en Extra Sucesos. Hoy tendremos un tema que quisiéramos pusieran atención específicamente para los que tienen niños, porque hoy invitamos a la doctora doña Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños, para que nos hable sobre el tema de agresiones a menores, que desgraciadamente las cifras siguen siendo muy altas, al punto de que prácticamente se atienden a 3 niños por día por cualquier tipo de agresión. Primero quiero que vean esta nota para luego conversar con la doctora. El Hospital Nacional de Niños reportó 1.164 casos de agresiones contra niños durante el 2020, año en el que los centros médicos estuvieron mucho más enfocados en la atención de la pandemia. La cifra bajó si se compara con la del 2019, cuando se alcanzó la cifra de 1.328 atenciones de este tipo de hechos. Sin embargo, en ese tiempo era mucho más la afluencia de pequeños en el centro hospitalario. Pese a que hay una disminución, el número sigue siendo muy alto, pues en promedio hay 3 casos diarios de violencia infantil, algunos de gravedad, al punto que tuvo que recurrirse a hospitalizaciones o procedimientos más complejos ejecutados por especialistas. Muchos son descubiertos en atenciones de otras emergencias o bien cuando son convocados a una cita y durante la revisión se descubren atrocidades. Es común también que lleguen padres de familia indicando que los niños tuvieron algún accidente jugando. Sin embargo, con los análisis de los médicos se dan cuenta que sufrieron generalmente el síndrome del niño agredido, golpes y hasta quemaduras provocadas a propósito. También, gran parte de los casos que se registran es de niños quemados con líquidos calientes, pólvora y otras herramientas de trabajo o cocina, todos causados por descuido de sus progenitores o personas que están a cargo de vigilarlos. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia reportó más de 5.000 denuncias el año pasado. Sin embargo, la mayoría están en trámite y muchas de ellas no pasan por el Hospital Nacional de Niños. Bien, esa es la información que preparamos para que ustedes tengan contexto de lo que ha sucedido con muchos menores en Costa Rica en los últimos 2 años, específicamente el año de pandemia. A pesar de que las atenciones fueron mucho más bajas, la cifra de casos atendidos en el Hospital de Niños es todavía bastante considerable y eso pues obviamente preocupa a la población. Para hablar sobre esto les decíamos que hoy nos acompaña la doctora Olga Arguedas, quien es la directora de este centro médico, y nos complace tenerla por acá. Un saludo muy grande y un agradecimiento por estar con nosotros, doña Olga. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Bien, en las cifras que comentábamos al inicio del programa, decíamos que los casos del 2019 en comparación con los del 2020, o al revés, más bien del 20 en comparación con el 19, son más bajos. Sin embargo, sigue siendo una cifra muy alta, ¿verdad, doctora? ¿Ustedes cómo consideran que sean más de 1.000 casos durante un año en que la atención disminuyó muchísimo por el tema pandemia? Sí, efectivamente, ¿verdad? Hay una disminución sutil en el número total, en el número absoluto de casos de violencia infantil que vimos en el año 2020 si comparamos con el 2019. Sin embargo, esta diferencia es prácticamente insignificante desde el punto de vista, esta diferencia es insignificante desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos cada uno de los días del año 2020, nosotros recibimos aquí en el hospital 3,8 niños cada día por violencia infantil. En el año 2020 la cifra fue de 3,5.
5, que es prácticamente lo mismo, y esto lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. Nos preocupa que haya muchos niños que son víctimas de violencia y que no estamos visibilizando por dos razones. Uno, porque el influjo de pacientes al hospital en este último año de pandemia ha sido menor, porque a la gente le da miedo venir a los hospitales por la COVID-19, y también por el hecho de que muchos de los casos de violencia infantil eran detectados en el entorno escolar, y el entorno escolar ha tenido muchos vaivenes en el último año. Entonces, pues sí, valga esta ocasión para hacer una exhortativa a las familias, a los vecinos, a los amigos, que se estén siempre vigilando la ocurrencia de violencia en los niños que están a su alrededor. Doña Olga, bueno, usted nos comenta que muchos de los casos, o por lo menos los casos que atienden ustedes, son directamente en el hospital. Sin embargo, hay algunos que vienen de otros centros médicos regionales o de comunidades alejadas sin necesariamente pasar por un centro médico, ¿verdad? ¿Es más común que se den estos casos fuera del área metropolitana o los que ustedes reciben directamente en el centro médico? Sí, no, el grueso de los casos de violencia infantil se concentran en la gran área metropolitana, y hay una razón demográfica, de verdad, detrás de esto, y es que es el área más densamente poblada en Costa Rica. Sin embargo, contestando lo que usted me pregunta, ciertamente los hospitales, toda la red de hospitales regionales y periféricos nos ayudan en el abordaje de estos casos, siempre y cuando el nivel de afección del niño sea leve o moderado. Todos los casos graves de violencia infantil son referidos al Hospital Nacional de Niños. Bueno, usted nos decía que la pandemia evidentemente mermó la afluencia de personas en los centros médicos y el Hospital de Niños no fue la excepción. Sin embargo, esos casos que ustedes detectaron normalmente son porque llegaron a atender una emergencia o porque llegaron a una cita médica programada. ¿Cuáles son las formas más comunes de evidenciar por parte de los médicos que hubo una agresión, ¿verdad? Porque puede ser mil cosas que pasen para que lleguen los niños al hospital. Mire, la mayoría llegan como una emergencia y le voy a explicar el por qué. Sí. El grueso de los casos de violencia, de hecho tengo el porcentaje, el 76,8% de los casos de violencia en el año 2020 fueron por negligencia. Entonces, ¿qué significa hacer? Pues, ¿qué significa negligencia? Negligencia significa, en términos sencillos, que a los chiquitos no los están cuidando bien. ¿Y cuáles son formas de negligencia? Formas de negligencia son los accidentes de tránsito, las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones, las mordeduras de perro. Entonces, el grueso de esas patologías son la principal causa de violencia infantil. ¿Por qué? Porque son situaciones que pueden ser prevenibles si el niño está apropiadamente cuidado por un adulto que le está poniendo atención. Claro. Entonces, ese es el meollo del asunto. Sí, son muchas variables, ¿verdad? No es sencillamente el hecho de una agresión directa, sino de otras situaciones que pueden suceder en el entorno de los pequeños. Y hablando de entornos, usted nos mencionaba también que el hecho de que las escuelas hayan tenido ese impasse, ¿verdad? Repentino por el tema del virus que afecta al mundo, fue un factor determinante, porque tengo entendido que en muchas de las ocasiones los docentes son los que formulan este tipo de denuncias, ya sea en el PANI con ustedes o ellos mismos remiten al hospital a los niños para que sean atendidos. ¿Qué tan importante es esa labor social que desempeñan los docentes y que ahora pues difícilmente puedan hacer porque por medio de una pantalla no se pueden dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Sí, vamos a ver, el papel del docente en la prevención de violencia infantil es importantísimo. Primero, porque sé que suena paradójico, pero sabemos también que es real. Las escuelas son ambientes mucho más controlados que el ambiente de la casa. Es decir, en las escuelas hay normas muy estrictas de orden y seguridad y hay personas vigilantes constantemente del bienestar de los niños. Sí. En las casas, y sobre todo si nos imaginamos nuestro escenario pandémico, ¿qué está pasando en las casas en Costa Rica? Muchos papás están muy acongojados
afectados por la situación económica que se genera por la pandemia. Muchas familias se han enfermado, muchos padres han perdido su trabajo. Hay una gruesa proporción de jefes de familia que están en casa con los chiquitos que no están yendo a la escuela y haciendo teletrabajo, lo cual genera un enorme estrés y disminuye evidentemente la capacidad de atención parental para poder vigilar qué es lo que están haciendo los pequeños y prevenir todos estos incidentes que señalábamos antes. Entonces, ese es el primer factor. Y ese factor incide sobre todo en las causas de negligencia. Sin embargo, hay otras dos formas de violencia que son muy importantes, que casi siempre son detectadas en la escuela y que son el abuso emocional y el abuso sexual. El niño, usualmente el abuso emocional y el abuso sexual se da por su propia familia. Hay alguien en la propia familia que le dice al niño: usted no sirve para nada, usted todo lo que hace está mal, usted tiene esta parte fea. O sea, hay personas que hacen ese tipo de aseveraciones ofensivas hacia los niños, y esto produce un impacto importantísimo en la estructura de personalidad de estas personitas. Claro. Y lamentablemente, en el tema de abuso sexual, que es sumamente doloroso, 73 casos de abuso sexual tuvimos en el año 2020, y los victimarios, los perpetradores, son casi siempre personas de confianza del niño. Entonces, ¿qué sucede? Un niño que es abusado sexualmente en su casa no tiene con quién hablar, porque el que lo abusa lo tiene amenazado, que si habla al respecto va a haber alguna consecuencia para la familia que él ama. Sí. Usualmente los niños con quien logran abrirse es con una persona de confianza no familiar, y eso casi siempre son los maestros o personas del entorno escolar, que en este momento no las tenemos. Claro, sí, tienen una confianza que se ganan también por estar viéndolos todos los días y demás, entonces terminan siendo ese enlace para ustedes. El estar más tiempo en casa también, como decía usted, pues también tiene que incidir en algo, ¿verdad? No solamente por la gente que está trabajando, sino porque hay viviendas en donde hay círculos de violencia, de que ya son desgraciadamente parte del diario vivir del niño. Entonces eso también expone a muchos pequeños que tienen un entorno muy difícil también en este momento. Sí. Hay que decirlo porque es una realidad, la violencia está vinculada con la pobreza. Entonces, los entornos más pobres suelen ser los sitios donde hay más casos de violencia infantil, sin que sea excluyente de que en otros entornos pueda darse, pero son determinantes que están vinculadas. Sin embargo, y en esto valga la aclaración, no todas las familias de escasos recursos económicos son violentas con sus niños. Hay familias de escasos recursos económicos que saben criar a sus niños de una manera amorosa y correcta, ¿verdad? Pero sí tiene que señalarse que este es un factor de riesgo. Hemos visto un tema pues muy interesante y muy desafiante, y es el hecho de que, por ejemplo, cuando los niños han estado en educación bimodal, presencial y virtual, a veces en las familias con menos recursos o no hay formas de conectividad o hay lo que se llama competencia tecnológica. Y en la casa hay una computadora y papá y mamá también están trabajando y hay 4 hermanitos que tienen que compartir esto para la escuela, y esto genera una situación de mucha tensión familiar. Sí, el entorno social también, ¿verdad? Como usted menciona, tiene mucho que ver por todo el estrés que se vive actualmente. Ya propiamente en lo que es el desempeño que tienen ustedes en el centro médico, hay indicios también que ustedes van viendo, ¿verdad? Que tal vez son personas que van cancelando citas o que tratan de evadir consultas y demás. Todas esas cosas ustedes las van analizando y se van dando cuenta de que pasan cosas. ¿Cómo buscan ustedes entonces ese contacto o ese acercamiento con niños que los aíslan de los centros médicos para evitar denuncias? Sí, vamos a decir, estos son casos que ocurren. Sin embargo, la regla es que usualmente la mayoría de los papás son muy dedicados a sus hijos, y a pesar de las circunstancias de la pandemia, si tienen que venir al hospital, lo hacen con puntualidad y son cuidadosos y observantes del tratamiento. Sí. Claro que hay excepciones, las que usted señala. En estos casos,
la situación inmediatamente se notifica al Servicio de Trabajo Social. Y el Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños se moviliza a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Vamos a buscar a la familia del niño para investigar qué fue lo que sucedió, llevar medicamentos, llevar una nueva cita o eventualmente si la trabajadora o el trabajador social al llegar ahí se encuentra una escena de mucho riesgo para la persona menor de edad, nos lo traemos para el hospital. Sin embargo, le digo, estos son casos que se presentan, no son la mayoría. Yo uso un ejemplo que es muy ilustrativo, digamos, de la calidad de familia que tenemos en Costa Rica. En el año 2020, de todos los niños que se diagnosticaron con leucemia y cáncer en medio de la pandemia, no hubo ni uno solo que se nos perdiera de tratamiento. Todos completaron el tratamiento con la quimioterapia de manera completa. Por supuesto que en algunos casos hubo que hacer mediación con trabajo social porque había familias que no vinieron a la cita porque no tenían cómo pagar los pasajes, porque la situación económica fue muy difícil, pero gracias a Dios todo se logró solventar. Sí, siempre también está esa parte positiva, ¿verdad?, del trabajo social, que para ustedes es importantísimo monitorear algunas familias que podrían estar pues, fallando en esos aspectos, no solamente de no ir a las citas por temas económicos, también, como decíamos antes, por ocultar alguna situación que no está del todo bien y que afecta a los niños. Ahora me gustaría que tal vez nos comente cuáles son más bien las lesiones más comunes que ustedes atienden en cuanto a agresiones. Usted al principio mencionaba varias, pero ¿cuáles son las más comunes, doctora? ¿Qué es lo que ustedes más ven en el hospital día a día cuando llegan estos niños? Sí, vamos a ver, de las lesiones o situaciones médicas que vemos con más frecuencia, las más frecuentes son caídas, ¿verdad? Son caídas que son una forma de violencia porque implican negligencia en el cuidado. La segunda, que es sumamente frecuente, de hecho tuvimos 245 casos en el año 2020, son las quemaduras. Las quemaduras, bueno, suceden en un instante y se deben a falta de atención o a falta de cuidado del menor, ¿verdad? Y en este escenario pandémico, lamentablemente, el número de quemaduras se ha mantenido siendo muy importante. Y aquí subrayo, esto es solo como la punta del iceberg, este número que yo estoy dando, porque el Hospital Nacional de Niños solamente recibe los casos más graves del país. Sí. O sea, hay niños con quemaduras, que son quemaduras leves o moderadas, que son manejados en los hospitales regionales o periféricos. Y un tercero que señalo que se hizo muy importante en el tiempo de pandemia, que en su mayoría no se hospitalizan, pero fueron motivo muy común de consulta, fueron las intoxicaciones. Sí, esas intoxicaciones es igual, ¿verdad? Es por los niños más tiempo en casa, lo que hablábamos ahora, los descuidos y demás, tienen a mano muchas cosas, ¿verdad? Que uno, bueno, sabe que en un segundo los niños que son un poquito más fogosos, que llama uno, tienden a coger cualquier cosa y se producen estos tipos de situaciones. Desgraciadamente hay fallecimientos, doctora, que ustedes pues han tenido que reportar ante las autoridades. Incluso recientemente en Alajuela se dictó sentencia por un fallecimiento de un menor que ocurrió hace un par de años el caso, y así han ocurrido varios que ustedes han atendido que incluso ya llegan pues desgraciadamente con daños muy severos, incluso lesiones muy grandes. El tema de los fallecimientos ya es más delicado, ¿verdad? Porque ustedes tienen que abordar pequeños que prácticamente se les van de las manos en el momento que llegan al hospital. Sí, efectivamente, los fallecimientos por violencia son pocos, pero deberían ser inexistentes, ¿verdad? Deberían ser ninguno. Y esta es una de las observaciones que el equipo de trabajo social ha hecho en el año 2020, que aunque no tuvimos un repunte en el número de casos numéricamente significativo, el nivel de gravedad de los casos de abuso físico fue superlativo y lamentablemente perdimos niños por abuso físico. Y aquí hay algo, digamos, que es muy llamativo, ¿verdad? Muchos de los niños que tienen abuso físico grave, lesiones severísimas, incluso mortales, son traídos al hospital por sus propios padres, porque
Este es un concepto que la gente pues tiene que ir entendiendo. Las personas que cometen un abuso físico contra un niño usualmente no lo hacen de manera premeditada. Se da porque en un momento dado, en una circunstancia difícil en la casa, esa persona pierde el control de sus emociones y agrede de manera muy violenta al menor, sin medida, en algunos casos produciéndole la muerte. Entonces, esas mismas personas son las que vienen al hospital y aquí nos toca enfrentar esa disyuntiva de ver esos padres llorando por la pérdida de su hijo y nosotros en la parte médica conociendo que probablemente las lesiones de ese niño pues fueron producidas por ellos, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestra competencia es dar la atención médica y psicosocial a la familia y evidentemente informar al Ministerio Público para las acciones correspondientes. Eso le iba a consultar, doctora. Ustedes, bueno, una vez que atienden estas situaciones tan lamentables, ¿cómo proceden en ese momento? Porque incluso en muchos casos casi que inmediato se ordena una detención, ¿verdad? Ustedes proceden con el Ministerio Público, hay intervención del PANI, el OIJ. ¿Cómo es el procedimiento para que la gente también conozca qué pasa en estos casos? Sí, todas las anteriores es la respuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de reportar esto al Patronato Nacional de la Infancia porque muchas veces hay que extender la investigación a otros hermanitos que están en casa, ¿verdad? También se hace la denuncia ante el organismo de investigación judicial y tenemos una alianza con la Fiscalía, con el Ministerio Público para el abordaje oportuno de estos casos. Valga decir que esta alianza con la Fiscalía ha sido sumamente buena, sumamente importante para que los casos se aborden de manera prácticamente inmediata. Sí, precisamente, bueno, ayer conversábamos antes de la entrevista sobre el tema de las denuncias que hay en la Fiscalía. Es una Fiscalía que recientemente abrió para investigar todo este tipo de situaciones con expedientes ya penales y demás. ¿Cuál ha sido ese enlace con esta nueva Fiscalía? Porque se reportan incluso muchísimos más casos. Hablábamos que ustedes tienen ahí a mano los que llegan al hospital, ¿verdad? Que son los que ustedes pueden ver, los que tienen prueba de que sucedió algo. Pero los que no llegan son, parece que muchísimo más, y eso es lo más lamentable y lo más grave, ¿verdad? Que muchos dicen, los centros médicos no están viendo no porque no quieran o porque no trabajen, sino porque no llegan a ustedes. Pero hay muchísimos más casos, ¿verdad? Que sí llegan a la Fiscalía por medio de vecinos, por medio de familiares que llegan a denunciar, y todo eso también hay que incentivarlo, ¿verdad? Para que los niños no pasen por este tipo de agresiones. Sí, efectivamente. El enlace con la Fiscalía ha ido mejorando, sobre todo a lo largo de los últimos tiempos, incluso a tal grado que nuestro Comité de Estudio Integral del Niño Agredido, así se llama el CEINA, es un comité muy importante que evalúa todos los casos que vemos en el hospital todas las semanas, tiene un miembro de la Fiscalía que lo asesora, ¿verdad? Entonces, esto permite un manejo mucho más detallado, mucho más eficiente, mucho más minucioso de los casos, ¿verdad? Estos casos que lamentablemente tuvimos en el año anterior, tuvimos cuatro muertes en el año 2020 por violencia infantil. En todos estos casos la intervención de la Fiscalía fue sumamente eficiente. Claro, sí, y es importantísimo, ¿verdad?, esa comunicación directa. Usted me decía que el tema de las quemaduras siempre es una situación, ¿verdad?, vigente ahí en el hospital. Sin embargo, ahora venimos esto va, como decimos, ¿verdad?, rapidísimo. Entonces ya después de medio año se va volado y cuando nos damos cuenta estamos ya en vísperas de cierre. Conforme se acercan esas fechas, esa situación de las quemaduras es todavía más complicado, ¿verdad, doctora? ¿Cómo se preparan ustedes desde ahora? ¿Qué planes van haciendo para ir pues, tratando de llevar un mensaje a la gente y evitar estas cosas? Aquí la clave es educación, educación, educación. Y yo sé que tal vez la gente puede estar cansada, ¿verdad?, de escucharnos hablar y de decir en diferentes medios de comunicación sobre todas las medidas de prevención de quemaduras, pero nosotros no nos podemos cansar de eso porque eso puede prevenir que muchos niños terminen aquí con secuelas además muy importantes. Y respecto justo a lo que usted señalaba muy bien, es el hecho de que el fin de año es la época donde tenemos mayor cantidad de incidentes de violencia infantil.
y muchos de estos incidentes son justamente quemaduras. Si pensamos en lo que significa en Costa Rica la época de Navidad y vacaciones de fin de año, pues significa tamales, ¿verdad? Significa grandes cocinadas familiares, significa fogatas, significa exposición a pólvora, y todos estos factores que estoy enumerando son factores de riesgo de quemaduras en niños que no están apropiadamente atendidos. Sí, conforme se acercan estas fechas hay que tener muchísimo más cuidado, ¿verdad? Le agradezco muchísimo porque siempre está muy anuente a conversar con nosotros sobre todos estos temas que definitivamente hay que hacer conciencia, ¿verdad? Con la gente, y que todos entiendan, como dice usted, que no es un tema de estar de necios, sino de que todos seamos conscientes de que los niños necesitan y merecen, más que necesitar, merecen un buen cuidado, doctora. Así es, hay que cuidar con todo el amor posible. Son los ciudadanos de hoy y la promesa del futuro, así es que todo lo que hagamos de bien por un niño va a florecer en el futuro. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muy amable, y le agradecemos, el placer es nuestro de tenerla por acá. Y también agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Extra Sucesos. Los esperamos en el próximo programa acá por Extra TV. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos.